que no se nos quede aquí por más tiempo. Ella es integrante del Nodo de Derechos Humanos y del espacio Etcétera Errante, que es adherente, que le decía, ¿es adherente o adheridos? Porque aquí adherente suena como un poco raro, ¿no? A la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ha participado en diversos tejidos de colectividad mixtos y también de mujeres en la búsqueda de relaciones sociales que no se basen en la dominación y el poder. Os estoy leyendo básicamente lo que ponía en el correo de convocatoria, pero por si alguien no lo ha leído. Trabaja a nivel profesional en cuestiones de criminología del Estado. Ella es abogada y su maestría la hizo en sociología jurídica, y uno de sus trabajos de investigación ha sido la tortura sexual como crimen de Estado patriarcal. Para mí, lo más importante de Tamara, en lo poquito que la he conocido, es que aparte de ser investigadora, que siempre es un lujo contar con una investigadora, es que yo creo que ha palpado mucha tierra, ¿no? Y una vez estás en México y en Chiapas, pues te das cuenta que ha comido muchísima tierra. Y para mí es lo interesante de Tamara, ¿no? Yo creo que es zapatista muy de corazón, es de Puebla, y pues ya para qué vamos pues, la escuchamos y... Muy bien. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Gracias a Marta por presentarme a esta asociación que me ha encantado, y estoy así encantada de disfrutarles y aprender de ustedes. Y bueno, yo pertenezco al Nodo de Derechos Humanos de Puebla. Como decía Marta, también adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, de los zapatistas, los y las zapatistas. De corazón zapatista, aunque no tengo el honor de decirme zapatista, sino simpatizante, porque es importante dejar claro eso, si no luego hay malentendidos importantes. y bueno, he aprendido mucho de lo que nos han enseñado en México los pueblos indígenas, más o menos pues desde que tenía 12 años, gracias al levantamiento zapatista. Y bueno, para comenzar, ya saben el nombre de la plática, de Crímenes de Poder y Crimen de Estado Patriarcal en México. Les voy a decir muy brevemente un poco el contexto global en el que cuando yo hablo voy a decir cosas que pienso yo, pero que he reflexionado con el colectivo, con el grupo al que pertenezco en Puebla, y un poco del trabajo que hemos hecho allá que nos ha llevado a sacar conclusiones. El contexto global en el que vemos esta guerra que vivimos en México es de necrocapitalismo, que nos parece importante llamarlo así, porque las lógicas de la muerte están cruzando nuestras vidas por la mercantilización de la vida. Retomamos mucho algo que los zapatistas llamaron la Cuarta Guerra Mundial, que no sé si lo han escuchado, en un comunicado en 1997, decían que la Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, y la Cuarta Guerra Mundial es la que vivimos en el planeta desde el 11 de septiembre con el ataque de las Torres Gemelas. La idea del planteamiento es que desde entonces vivimos una guerra del mercado contra la humanidad y un reajuste geopolítico que nos va a llevar a que tengamos guerras, en el caso de México del narcotráfico, en el caso de otros lugares guerras del terrorismo, que nos llevan a una deshumanización atroz, y que bueno, lamentablemente, aunque ese escrito era del 1997, le encontramos una vigencia tremenda y cada vez más vemos los efectos de esa guerra en el mundo. Para entender la guerra que vivimos en México, nos parece importante también sacar el tema de la acumulación por desposesión, porque mucho de lo que se está jugando es la cuestión del despojo para obtener recursos naturales. Los intereses de las multinacionales por los recursos que hay en donde habitan los pueblos indígenas en México y en el mundo, que estamos viendo el tema del extractivismo, que nos está llevando a una catástrofe global pensando en términos ambientales. A nivel del contexto local, para quien no sabe, aunque seguramente sabrán mucho acerca de México,
Tuvimos 70 años a un partido que se llama Revolucionario Institucional, lo que describe, el nombre de ese partido describe muy bien una lógica política en México, que es como el impulso de la Revolución Mexicana, en el que participó Emiliano Zapata, Francisco Villa, tan conocidos. Al final terminó cristalizado en un partido que tomó el tema de la revolución, y el apellido institucional deja muy claro cómo el impulso revolucionario lo institucionaliza, lo vuelve corporativo y genera una falsa idea de transformación. Esto es muy importante porque cuando pensamos México en contraposición con Argentina o con Chile, con países latinoamericanos que tuvieron una dictadura, siempre se nos cuestiona, pero ¿cómo ustedes hablan de toda esa dictadura si no tuvieron una dictadura militar? No tuvimos una dictadura militar, pero sí una dictadura disfrazada a cargo de este partido, lo que nos hace tener esta realidad que tenemos ahora, que lo iré abordando. La política mexicana que construyó y tejió hasta lo más hondo este partido era una lógica basada en el cobro de lealtades. Toda la política mexicana y la guerra que vivimos se basa en eso, cobro de lealtades, la implementación de estructuras muy fuertes corporativas en todos los niveles de la vida social, controladas por estructuras muy jerárquicas, por personajes, generalmente hombres caudillos pertenecientes a este partido, que generaron una relación de dominación y de control muy fuerte en todo el tejido social en México. El pacto de impunidad presidencial es otro elemento importante a mencionar, porque cuando se dice, bueno, pero en México sí hay democracia, bueno, se puede decir que hubo alternancia, porque después de los 70 años del PRI tuvimos un cambio a un partido de derecha que gracias a ese partido tenemos la guerra declarada al narcotráfico y las cifras tremendas que vamos a ver. Y el pacto presidencial, que en México es como secreto a voces, es como entre cada presidencia se fue pasando un pacto de impunidad. Es decir, la corrupción, que siempre, no es que la corrupción estuviera presente en el sistema, sino que el sistema era la corrupción, es la corrupción. Y la impunidad ahí es esencial para garantizar que cuando haya un cambio de gobierno el presidente anterior no va a ser investigado, ¿no? Y la política de cobro del piso y del chivo expiatorio, que también es esencial en las lógicas del narcotráfico que ahora cruzan México, es muy importante. No sé si alguien ha estado en México en contacto con ahora sí que con el ámbito más popular mexicano, urbano, rural, mucho urbano. La política de cobro de piso se basa en esta idea de, si tú quieres vender en la calle y poner tu puesto para vender naranjas, tienes que pagarle al que controla el mercado ahí de forma ilegal o irregular o no declarada, y si no le pagas, pues no tienes derecho a hacer tu trabajo. Y eso es en todo, eso es en asuntos de venta informal, que de hecho México, la mayoría de la población vive del comercio informal, pero la política se basa en esa lógica. Todo es, te cobro piso y me pagas. Todo es, yo te doy y me das. Allá se dice dando y dando, pajarito volando. Esa es lógica. Y el chivo expiatorio, que también es mucho base de lo que estamos viviendo ahora, es no van a dar la cara a las instituciones, no va a dar la cara el presidente, el político en cuestión, entonces hay que agarrar a alguien, que generalmente hace a alguien pobre, le ponemos a dar la cara, lo torturamos para que diga que fue él o ella y nos lavamos las manos. Pero la política mexicana es eso, así como sintetizándolo de un modo caricaturizado, pero que es así. Y la guerra del narcotráfico, que no, como el tema no es ese, quiero ver eso más rápido, pero mencionarles un poco para que entiendan cómo no es realmente una guerra del narcotráfico como se dice. De hecho, muchos y muchas pensamos que realmente no se debería de llamar así. Lo que sucedió en 2006, llegó a la presidencia un presidente que no sé si oyeron hablar de él, Felipe Calderón Hinojosa,
del Partido Acción Nacional de derecha, que llegó haciendo fraude. Entonces cuando él iba a tomar el poder, él sabía que para legitimarse tenía que hacer algo, porque la gente no había votado por él, y se sabía que había habido toda una movida fraudulenta para que él quedara como presidente. Entonces lo que hizo para legitimarse fue la guerra del narcotráfico, que realmente fue la guerra de un cártel contra otro. O sea, no era acabar con el narcotráfico en México, era una estructura de poder en México declararle la guerra a una estructura criminal que le estorbaba a este sujeto. Y también ahí hay que decir, aprovechar de paso a militarizar el país, que no es un asunto menor, porque ahí hay un tema muy fuerte de limpieza social, de control social, intereses extractivos, como decía hace rato, de los recursos naturales, que ahí hay intereses de las multinacionales y de otras potencias, normalización de la crueldad y finalmente deshumanización. Entonces lo que cada vez queda más claro es, no fue tan gratis que esto pasara y que ahora tenemos un ambiente en el que matar no lleva a nada y en el que cualquiera puede desaparecer a otro o a otra. Las cifras de la guerra, estas que les estoy presentando son unos aproximados muy mínimos, porque otro asunto es que como el Estado está metido en esta, o sea, lo que damos es el Estado es criminal, entonces las cifras que tenemos obviamente son muy poco reales, porque mucha gente no denuncia. Y también porque hay un conteo pésimo de los asesinatos y de los desaparecidos. Entonces las personas que están en búsqueda de desaparecidos y desaparecidas dicen que estas cifras son las que están garantizadas, pero estamos seguros de que son muchos más. Entonces, de asesinatos desde 2008 son 400,000, desaparecidos y desaparecidas 126,000, 5,696 fosas clandestinas encontradas en 570 municipios del país. Ahí es importante decir que el tema de los desaparecidos es muy duro porque implica que, pues obviamente que se desaparece a una persona, que no se sabe su paradero y que eso puede llevar años, que puede estar en una fosa, pero también puede ser que no se le va a encontrar nunca porque los grupos del narcotráfico y las prácticas de las Fuerzas Armadas han llegado a tal punto que deshacer un cuerpo se ha vuelto una cosa común. Entonces se usa, por ejemplo, una práctica que le llaman pozoleo, que es deshacer en ácido los cuerpos. Entonces va a haber cuerpos que claramente no van a ser encontrados en fosas comunes. Y luego encuentran fosas comunes donde hay miles. O sea, estas fosas que les digo no es una persona o dos, a veces encuentran cientos de cuerpos y bueno, empieza todo el trabajo de buscar el ADN y de comenzar a indagar quiénes son. 138 periodistas asesinados desde que comenzó la guerra del narcotráfico, 357,000 personas desplazadas en México desde 2009 por esta guerra. Es importante decir que más del 90% de homicidios quedan impunes y que más de 30,000 casos de tortura se han registrado en fiscalías del país desde 2006. Esa es otra cuestión. Va a ser muy difícil tener una cifra de tortura, porque ¿quién tortura? El Estado, las instituciones jurisdiccionales, que son las que a su vez dan estas cifras. Entonces sabemos que es más gente la torturada. Y este es un asunto muy fuerte porque la tortura está muy normalizada en México. O sea, se sabe que si alguien está confesando, seguramente fue torturado, torturada. Y incluso se habla coloquialmente de las técnicas de tortura y eso crecimos escuchándolo, ¿no? Y bueno, y estamos en cifras de por lo menos 10 feminicidios al día en el país. Entonces, bueno, aquí vamos a unos puntos importantes. Lo del elemento de la tortura es importante verlo no como tortura en lo individual o como tortura de agentes estatales que se les ocurrió torturar, sino que es una tortura de Estado. Es decir, no solo es política de Estado, el Estado decide torturar para obtener a cambio lo que está buscando.
que generalmente es la impunidad, porque eso es lo que va a garantizar que se siga reproduciendo las ganancias, los negocios, los intereses políticos, y todo esto nos ha llevado a tener un Estado criminal. Entonces, cuando se dice en México hay un narcoestado, yo no estoy de acuerdo en decirlo así, sino que hay un Estado criminal y el narcoestado es parte del Estado criminal, porque dentro del Estado criminal hay muchísimas ramificaciones, es decir, hay agentes del Ministerio Público que no trabajan con el narcotráfico, pero funcionan de forma criminal. O sea, es decir, todo el Estado ya ha introyectado un funcionamiento criminal. Y bueno, esto a lo que nos ha llevado es, en el grupo en el que trabajo, a pensar en la necesidad de nombrar de otro modo las atrocidades. Creemos que eso es vital en este contexto de guerra, porque nosotros, por ejemplo, llevamos el apellido de derechos humanos, somos un grupo de derechos humanos. No tenemos financiamiento, somos un grupo que no está en la capital, etcétera, pero a lo que voy es, el tema de derechos humanos ha quedado completamente rebasado con esta realidad. O sea, lo que vemos es que cuando se dice, por ejemplo, el Estado desapareció a alguien o las Fuerzas Armadas desaparecieron a alguien, si solo decimos hubo violación de derechos humanos, se está minimizando por completo el acto en sí. Y si solo decimos, el Estado viola derechos humanos, pues sí, el Estado viola derechos humanos en todas partes. ¿Quién no lo sabe, no? Es raro que eso que no sea algo incluso aceptado. A tal punto que, por ejemplo, México ha suscrito todos los tratados sobre derechos humanos. En eso estamos top. y eso no nos ha llevado a nada, ¿no? Tenemos casos, que ahora vamos a ver algunos, que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las cortes han sacado sentencias responsabilizando al Estado mexicano y diciendo tienes que hacer esto y esto y esto, y no pasa nada. Entonces, decir derechos humanos no está siendo suficiente. Aquí hay un punto importante, que es el tema de la criminalización. En México, esta guerra se ha llevado a cabo criminalizando a la población agredida. O sea, si lo mataron o la mataron es porque era un criminal, es porque era narco, es porque era delincuente, es porque la chica iba con la falda corta y salió en la noche. Entonces, lo que creemos es que romper la criminalización de los de abajo no solo es necesario, sino voltear la criminalización hacia quien realmente está cometiendo los crímenes, que es el Estado, las Fuerzas Armadas. Y por eso hablar de crímenes de poder más que de violaciones de derechos humanos. Es lo que estamos comenzando a trabajar allá. Vemos mucho el tema de la revictimización, es decir, las personas, por ejemplo, familiares de desaparecidos o familiares de mujeres víctimas de feminicidio, no solamente tienen que buscar solas la justicia, porque el Estado es parte del crimen, por lo tanto, obviamente no lo van a obtener por parte del Estado. Entonces, lo que tienen que hacer es luchar contra el Estado y contra los medios y contra la opinión pública, porque constantemente se les está revictimizando. Y a la persona víctima se le revictimiza incluso si está muerta, lo que es brutal. Entonces, el trabajo narrativo creemos que es muy importante, que hagamos mucho trabajo, que en la población se sepa que los verdaderos criminales son los que están gobernando, son los que están en las corporaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo de humanizar a la víctima, de humanizar al agredido, a la agredida, es muy importante. El tema de la neutralización y la justificación tiene que ver con que aprendamos a entender que si estamos ante estructuras criminales, las tenemos que pensar como si pensamos un asesino serial, así. Pensamos, bueno, hay un criminal, el criminal, ¿qué es lo que va a hacer para neutralizar sus actos? Decir, yo hice esto por el bien común, yo hice esto por el bien de ustedes, yo hice esto por el Estado de Derecho. Lo va a justificar con los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esa neutralización y esa justificación. Para esto hay una cosa importante que también es algo que estamos tratando de trabajar, y esto es como que lo vamos comprendiendo también conforme nos va ocurriendo, ¿no? Que es distinguir entre crimen y delito.
el delito es lo que la ley dice que está mal, que está desaprobado legalmente. Crimen es lo que socialmente sabemos que está mal, pero que a lo mejor en la ley no está incluido. Por ejemplo, la tortura sexual en México no es delito, es decir, no existe en los códigos penales ni en la Constitución, pero tenemos que empezar a considerarla un crimen. Entonces, creemos que también trabajar la idea de crimen es importante por esto, porque es como sociedad qué vamos a aprobar y qué vamos a desaprobar, no qué está en la ley, porque aparte la ley está al uso de los criminales, ¿no? Entonces ahí los límites del derecho son brutales, o sea, a lo que lleva todo esto es a decir, sí puede haber 20,000 abogados y va a ser un camino interminable, hay que hacerlo, porque por ejemplo lo que también vemos necesario es hay que agotar instancias, es decir, que lleguen los procesos legales a tal punto que ya se agotó en lo nacional, entonces vaya a lo internacional. Ahora, en lo internacional luego hablamos de eso porque estamos viendo ahora con Palestina, no pasa nada, pero sirve para visibilizar afuera, decir, bueno, ya dijo la Corte Interamericana que el Estado es responsable, vaya, por lo menos les pesa, sobre todo a los actores concretos en sus carreras políticas, en sus intereses, que se sepa que tienen una recomendación encima o una sentencia de la Corte Interamericana. Y señalar a los perpetradores, vemos que es algo vital, porque como no nos queda la justicia, digamos, estatal, señalar es un modo de hacer justicia y un modo de ponerle nombre a los actos y a los actores criminales. Y bueno, de ahí pasamos breve a esto del crimen de poder, que ya más o menos lo abundé, pero son crímenes cometidos desde estructuras de poder, eso es importante, porque ahí entran muchas estructuras de poder, no solamente el Estado. Es importante decir que se ejercen desde escala de poder en la búsqueda o por la necesidad de mantener y reproducir el poder. Esto puede ser a muchos niveles, puede ser incluso a niveles de políticos que quieren intimidar a alguien o que han acosado a alguien y que entre ellos se encubren, o bien a nivel macro un Estado que ejecuta crímenes y se protege, que eso lo veremos ahora en unos casos. Y ahí no sé si alguien ha escuchado hablar de Rita Segato, que ha hecho unos análisis interesantes sobre los crímenes de poder, sobre cómo estos crímenes buscan mandar un mensaje, le llama mensaje vertical al crimen, que cuando comete el actor un acto criminal, le manda un mensaje a su víctima, ese es el mensaje vertical. Y horizontal es el mensaje que manda a sus pares, o sea, cometiendo la tortura sexual, la violación, el feminicidio, le está mandando un mensaje a sus pares. Aquí entra un tema importante que después abordaremos de lo patriarcal. Y bueno, hemos estado también tratando de ver qué crímenes de poder nos estamos encontrando en México, porque hay de muchos tipos. Y bueno, cuando les cuento esto, pienso, esto también pasa en otros lados de diferente modo, y es bueno ir viendo qué cosas nos tocan, si es que hay algo que en algún lado también pasa, ¿no? Bueno, el que es principal, muy fuerte, pensando a nivel histórico, pues son los crímenes coloniales, que no quedaron en el pasado, se siguen cometiendo porque sigue habiendo colonialidad en México, sigue habiendo el mismo impulso de exterminar a los pueblos indígenas e intereses de exterminarlos y sobre todo despojarlos de sus tierras para adueñarse del territorio. Los crímenes rutinizados, con esto nos referimos a esto que les decía, de que la estructura jurisdiccional se echa a andar siempre como una máquina que lo que busca es garantizar la impunidad. Entonces, rutinizados se hizo rutina el crimen, y eso puede ser que alguien de la institución sea parte de eso, incluso sin saberlo o sin decidir hacerlo, porque ya funciona así el sistema. Crímenes de poder masivos graves, que ahí es donde entran pues los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y todos estos crímenes, digamos, que dañan masivamente a una población. Otros tipos serían el político,
que lo vemos mucho en México con las elecciones. Por ejemplo, ahora no nada más hay fraudes políticos, sino que en las elecciones se mata a candidatos. Generalmente de las presidencias municipales, cuando va a haber elecciones, suele haber muchos asesinatos, y de los asesinatos que más ha habido políticos ha sido a presidentes municipales y algunos estatales. Por ejemplo, del estado de donde yo soy, Puebla, el gobernador de Puebla, que era del Partido Acción Nacional, se metió al negocio del narcotráfico, se supo después, y el que era secretario de seguridad de él se metió al negocio. Puebla era seguro porque estaba pactado, eso quiere decir, los narcos vivían ahí y nadie los tocaba, porque ahí vivían, y ahí se iban a hacer lavado de dinero, etc. Cuando rompe el pacto porque se mete, entonces empieza la violencia, que ahora ya la tenemos muy fuerte. Ya este tipo lo matan en 2018 junto con la esposa, se cae su helicóptero. Entonces esos crímenes políticos los estamos viendo todo el tiempo. Crímenes patriarcales, los crímenes de poder patriarcales. Aquí el asunto de la verticalidad y la horizontalidad que dice Rita Segato aplica completamente. Lo vamos a abundar en dos casos muy importantes, pero se entiende, ¿no? Ahí el mensaje entre pares y el pacto patriarcal entra por completo. Los crímenes de Estado, aquí es importante decir que también cuando hablamos con personas, por ejemplo, de Argentina, nos dicen, pero el crimen de Estado, ¿cómo lo están cometiendo si no es que el ejército tomó el poder y desde ahí? No. Lo que pasa es que el Estado, como aparato, comete atrocidades para obtener determinados objetivos o metas. Algunas veces con el objetivo de reprimir, de controlar socialmente, de aleccionar a la población, y algunas veces porque tienen intereses económicos o intereses de grupo o de mandarse mensajes entre pares. Entonces, la población ahí es utilizada, a veces es utilizada y a veces directamente y deliberadamente agredida. Y los crímenes financieros y económicos, que están súper normalizados, aceptados, eso en todo el mundo. Los crímenes de cuello blanco son los reyes de los crímenes, y ahí vemos cómo entran y salen, ni siquiera entran a la cárcel, ¿no? Les confiscan algo, les piden una multa y andan por todos lados. Pero es un crimen obviamente muy común, hablando del sistema criminal de corrupción. Y por último, los ambientales, que eso es importante ahora con la crisis ambiental que tenemos en el mundo, porque ahí entra el ecocidio, que lo estamos padeciendo mucho por esto del tema extractivo. Esta foto es de el Tren Maya. No sé si voy a hablar de eso, que este gobierno, es importante decir que aunque el gobierno que está ahora no es de derecha, ni siquiera se dice de izquierda, abiertamente nunca se ha dicho de izquierda, es un progresista, que yo digo que es un facho progre, no tengo problema de decirlo, que llegó con mucha legitimidad porque la gente sí quería un cambio. ¿Quién no va a querer un cambio diciendo, ay, ¿qué hacemos para que esto pare? Entonces quedó él y ahora está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer, ¿no? Militarizó más al país, hizo lo que no pudieron presidentes anteriores por la legitimidad que tiene. Ciertamente, a diferencia de los otros, él es muy posible que no sea corrupto, pero por mantenerse en el poder está haciendo unos acuerdos con todos que los están fortaleciendo tremendamente, sobre todo al ejército, que es el mayor perpetrador de la mayor cantidad de desapariciones en México. Ha fortalecido al ejército, lo ha premiado, y por ejemplo el Tren Maya lo va a administrar el ejército mexicano, cosa que se nos hace brutal, porque ahora el ejército va a ganar de las megaobras, de los megaproyectos, se va a enriquecer con los megaproyectos. Ahora el ejército va a tener una aerolínea que va a funcionar como empresa privada, es decir, y sabiendo que el ejército es el narco, o sea, el ejército está infiltrado por el narcotráfico. Entonces esto del Tren Maya, aparte de que es muy fuerte, todo esto que les digo está rompiendo
así literalmente una zona bella del sureste mexicano que es Yucatán, toda la península, todo el sureste mexicano. Van a poner un tren que lo que plantea, pues obviamente va a ser proyectos turísticos. Como se ve ahí, quitaron manglares, pasa por encima de cenotes que por abajo, aparte de que son lugares sagrados y muy importantes, abajo es hueco. Entonces se dice, ni siquiera va a ser viable eso por el peso del tren. Entonces ha habido movilizaciones, pero se está haciendo el tren, y esta es una foto del ecocidio que están generando ahí. Y crímenes corporativos, que ahí entran también las empresas, entran las multinacionales. Todos estos crímenes que acabo de mencionar se pueden fundir. O sea, crimen de Estado corporativo patriarcal, que fue lo que pasó con las muertas de Juárez, que lo veremos más tarde. Crimen de Estado patriarcal, crimen ambiental corporativo de Estado, porque finalmente las estructuras de poder se entrelazan y ahí tienen los intereses bien fundidos. Y bueno, me quiero meter directo al crimen de Estado patriarcal por la jornada de la violencia contra las mujeres y porque me parece un tema muy importante. En todo este contexto es importante decir que en esta dinámica de guerra, pues las mujeres empezamos a enfrentar una violencia letal, y que los homicidios pasaron a hacerse en el espacio público, y generando una suerte de epidemia, que es lo que tenemos ahora. El crimen de Estado patriarcal que vemos, obviamente ha provocado violaciones de derechos humanos. Se le dice patriarcal, como decía hace rato, es muy obvio, pero porque el cuerpo de las mujeres se usa para representar el dominio, adquiere una significación territorial, se usa para mandar un mensaje, se escribe en el cuerpo de las mujeres la derrota moral del enemigo, se feminiza al enemigo con el cuerpo de las mujeres, y nos volvemos lo que ha sido muy sabido, el botín de guerra, pero no solo, sino mediante nosotras se están comunicando entre ellos. Hay un sistema de comunicación criminal a través de nuestros cuerpos. Y la relación entre cuerpo individual y social es estrecha, es decir, el daño que le hacen a una mujer al torturarla sexualmente en un contexto de movilización social va a provocar un daño social. Y a veces se viola, se tortura a las mujeres sexualmente para mandar un mensaje al grupo, a la comunidad. Entonces, los dos ejemplos de este tipo de crimen que yo quiero abordar hoy es los feminicidios en Ciudad Juárez y otro que es San Salvador Atenco, que me parecen casos emblemáticos de este tipo de crímenes. Seguramente habrán escuchado de estos, de los feminicidios en Ciudad Juárez, que comenzaron en el 92. Es muy importante decir que es una zona fronteriza, que su cercanía con Estados Unidos no es gratuita, y obviamente la guerra que estamos viviendo no es gratuita teniendo esta cercanía con Estados Unidos. O sea, nos tocó la mala suerte de estar al lado de ellos. Hay una frase muy conocida que dice: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pues es lo que estamos padeciendo, porque son los mayores consumidores de drogas y de fentanilo, que es la droga que ahora está provocando mucha destrucción, son Estados Unidos. ¿Y de dónde viene? Del sur. Entonces, lo que dicen algunas periodistas de la zona fronteriza es: en Ciudad Juárez lo que empezamos a vivir fue como que el resto del sur de Latinoamérica empujaba hacia el norte, hacia Estados Unidos, y todas esas pesadillas de querer entrar allá, de todo lo que rechaza la frontera, se materializaron en el cuerpo de las mujeres. Es importante decir que el que sea en el 92 cuando esto comienza no es gratuito, es decir, después del Tratado de Libre Comercio. Es importante decir que la mayoría de las mujeres asesinadas eran trabajadoras de la maquiladora. Importante decir que eran pobres,
la mayoría, de familias que migraron a Ciudad Juárez como ciudad fronteriza buscando una mejor vida, y que eran mujeres jóvenes con un prototipo, todas morenas, de estatura más bien pequeña o media, y de más o menos edades de, pues muy chicas, de 14 a 20 años, generalmente. Muchas personas, organizaciones a lo largo de los años fueron tratando de entender qué pasaba, ¿no? Porque al principio quisieron manejarlo como que era un asesino serial. Obviamente se empezó a ver que eso era algo más grande, y para no hacerla larga, a lo largo de los años, porque se suele creer que lo de las muertas de Juárez ya pasó. No, o sea, sigue pasando en Ciudad Juárez y se extendió a todo el país. Por eso estas cifras de los 10 feminicidios al día. Pero en Ciudad Juárez, del 92 a la fecha, ha habido 2.300 ejecuciones de mujeres. También contadas, sabiendo todo esto que decíamos de lo difícil que es manejar cifras exactas. Después de que se desarrollaron muchas investigaciones, lo que salió a relucir, y que bueno, suele haber muchas pistas de investigación, gente que dice va más por acá que por allá, pero en resumen, estuvieron metidos en la desaparición y ejecución de las mujeres el ejército, la policía, de los 3 niveles de policía, que allá es municipal, estatal y federal, los narcos, un cártel muy fuerte, que incluso allá sigue existiendo y sigue teniendo mucho poder, que es el de la línea, y importantísimo decir, empresarios con mucho poder metidos en las ejecuciones. Entonces ahí la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se las llevaban? Bueno, es una cosa así escalofriante. En resumen, lo que parece indicar todo es que los grupos, tanto del narcotráfico como empresarios y ejército, se divertían con las mujeres, levantándolas, violándolas tumultuariamente, y como en estas violaciones aparecían figuras muy conocidas, con mucho poder a nivel nacional, no conocidas solo en Ciudad Juárez, gente que tiene tanto poder que ha tenido amenazado a todos los periodistas, ha matado a todos los que pueden matar para que no se sepa quiénes son esos empresarios, pero empresarios de mucho poder que organizaban estas fiestas junto con los narcos, junto con apoyo del ejército y de la policía, y que como las chicas les reconocían, entonces pues, las mataban. Y ahí obviamente hay todo tipo de prácticas, se hacían videos con eso, se les utilizaba también para hacer pornografía, también para hacer cosas de este tipo de videos brutales de violencia. Y es importante decir que es un feminicidio sexual también. Muchos de los feminicidios eran sexuales, tenían rastros de violencia sexual muy fuertes, muy atroces, los mismos patrones, amarradas de manos con agujetas, algunas tenían la misma marca en la espalda, porque incluso eso, las marcaban del mismo modo con un triángulo en la espalda. Pero cuando comenzó esto, en 92, se encargaban de hacerlo como oculto, o sea, debajo de la tierra, etc. Cuando ya empieza la guerra del narcotráfico, ya es saquen a los cuerpos. Entonces de repente en un baldío en medio de la ciudad, 8 cuerpos. Véanlos, porque aparte esa es otra, véanlos. No hay, o sea, ¿cuál es la intención, no? Entonces ahí una cosa muy fuerte es como en vez de que esto se solucionara, se convirtió en la norma en el país, en lo normal, en lo rutinario, en lo que se multiplicó, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy fuerte de decir, que es como el que el Estado no solamente permitiera, sino obstruyera, fuera parte, lo que provocó fue que entonces no solamente dijeran, esto se puede hacer, sino, bueno, mandamos
mandamos mensajes, porque esa es otra cosa que han hablado muchas personas que han analizado el tema. Estos tipos con ese poder, al hacer eso con el cuerpo de las mujeres, no solo, realmente no les importaba la víctima, les importaban sus pares, porque entre ellos se veían haciéndolo, porque era fiesta, y ahí sellaban pactos de lealtad entre ellos. Y eso es brutal. ¿Y quiénes lo tomaron? A nivel de elección, hombres de México sin poder, que eso es lo que es, ¿no? O sea, es lo que se vuelve epidemia. Y lo que vemos en México, que no es solamente con el tema patriarcal, sino con estas prácticas normalizadas de la crueldad. O sea, nos acostumbramos a ver cuerpos colgados de los puentes. Cuando recién comenzó la guerra en 2008, en Veracruz, por ejemplo, empezaron a aparecer cuerpos así, desnudos, colgados con un letrero. Una bola de gente, 20 cuerpos en una calle. Entonces, el estar viendo eso, que obviamente da terror, da miedo, paraliza, si quieres hacer algo, ya dices, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Pero no solamente pasa todo eso, sino normaliza la crueldad, y lo que es una pena decir es, ahora cualquiera comete un crimen como ese. O sea, pasamos de tener un problema generado por estas estructuras a tener un problema que se volvió parte del crimen que hace cualquiera. O sea, los feminicidios ahora sí los hacen los papás, los esposos, los primos, ahora no son esas estructuras nada más, lo que hace que el problema sea mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, de Ciudad Juárez, pues yo diría eso así brevemente. Aquí también otra cosa importante es que a partir de ahí, entonces hubo una sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso, concretamente respecto a 3 mujeres de las que fueron asesinadas en lo que se le llamó el Campo Algodonero, que es un lugar donde encontraron a 8 mujeres, ahí en Ciudad Juárez. Ese caso sí llegó a la Corte. ¿Qué pasó? La Corte dijo, ciertamente el Estado mexicano es responsable. ¿Pasó algo? Pues no, porque no es vinculante que haya una sentencia de la Corte Interamericana. No ocurrió nada, y esto sigue igual, y no hay obviamente altos mandos presos. Ha habido puros chivos expiatorios. 20,000 veces intentaron fabricar culpables que después todo el mundo sabía que no eran, quisieron aparentar que eran los choferes que llevaban a las mujeres a la maquiladora, quisieron aparentar que era un egipcio que después acabó preso y luego acabó muerto en la cárcel. O sea, nadie cree, realmente no ha habido nadie procesado, y obviamente nadie de alto rango. Entonces, bueno, es importante nombrarlo crimen de Estado patriarcal. O sea, es decir, romper la idea de que es no sé quién, no sé qué grupo del narcotráfico por ahí metido, grupos de bandas que están locos. No, es un crimen de Estado patriarcal y están metidas corporaciones muy poderosas de México. Entonces, este es uno que por tiempo y relevancia creía importante mencionar. Y el otro es de San Salvador Atenco, que fue más reciente, en 2006, no sé si alguien escuchó hablar de eso. En el tiempo de Vicente Fox, que fue el primer presidente que no era del PRI, era un gerente de Coca-Cola. Entonces él, ¿qué hizo? 20,000 proyectos, parte del Plan Puebla-Panamá, despojo por todos lados. Un proyecto para construir un aeropuerto muy grande en tierras ejidales de Texcoco, que es muy cerca de la Ciudad de México. Entonces, una expropiación tremenda, que aparte iba a pagar a $1.20 del metro cuadrado a los ejidatarios. Bueno, se organizaron, lograron frenar el aeropuerto incluso legalmente. Entonces fue una victoria, no solamente para el movimiento, sino para los pueblos de México, decir, se puede frenar estos proyectos, así que vamos con todo. Entonces el Estado guardó el rencor a este grupo y le cobró la factura, es decir, hizo un acto de venganza en 2006. Los zapatistas organizaron algo que se llamó la otra campaña, que no sé si escucharon hablar. De ahí viene lo de ser adherente a la Sexta Declaración. Yo soy adherente, el grupo al que pertenezco es adherente a la Sexta Declaración.
a lo que llamaron fue a organizarnos desde abajo a una lucha política no estatal para cambiar las relaciones sociales en México. En esa lucha estaban estas personas de San Salvador Atenco, que era un grupo muy importante para todos y todas, porque aparte muy cerca de la Ciudad de México logró frenar. El símbolo de Atenco eran los machetes, hombres y mujeres con su machete. Entonces eran campesinos tomando las calles de la Ciudad de México, frenando el aeropuerto, fue algo muy importante. Y cuando estaba la otra campaña muy fuerte, que el subcomandante entonces era subcomandante Marcos, que ahora se llama Galeano, estaba en la Ciudad de México, había mucha efervescencia, había todo el tiempo diario mítines, estábamos organizándonos todos de un modo muy, la verdad, muy fuerte, muy interesante. Y en eso se sabe de repente un día, estando en esta efervescencia, de repente, no, pues que están agrediendo San Salvador Atenco, hubo una agresión, hay policías y tienen cercados a los dirigentes más importantes de este grupo. Entonces se pidió a gente de la otra campaña que pues a ver si apoyaban, ¿no? Entonces mucha gente solidaria, adherente a la Sexta, se movilizó a San Salvador Atenco para apoyarles. Y esa noche entró la Policía Federal Preventiva, que ahora no existe porque cambian de policía también como de calzones, y entraron 4,000 policías en la madrugada a desalojar violentamente. Fue una agresión brutal. Y quienes estaban ahí presentes, pues había mucha gente de grupos así cercanos que fueron a solidarizarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? La policía no solamente golpeó brutalmente, destruyó todo lo que pudo, entró a las casas sin orden de aprehensión a sacar a la gente de los pelos, a hacer atrocidades, sino que agarraron a 200 personas, las detuvieron, y estando en los camiones que iban de policía hacia donde, pues hacia la cárcel, torturaron sexualmente a 50 mujeres. Los policías uniformados, o sea, porque aparte cualquiera diría, bueno, se quitaron el uniforme y no sabías, no, uniformados en los camiones donde iban detenidos y detenidas. Y no solo eso, sino a las compañeras que violaron, las torturaron sexualmente sobre los compañeros. ¿Qué era eso? Sientan lo que les vamos a hacer, sientan esto, que quede bien claro el mensaje, ¿no? Entonces, lo durísimo de eso es, aparte de todo, detienen a las compañeras, las torturan y luego las dejan en la cárcel. O sea, estuvieron en la cárcel algunas 1 año, otras menos tiempo. Los hombres que eran muy importantes de San Salvador Atenco 3 años y les habían aumentado 217 años de cárcel. Mientras los policías, hasta la fecha, ni un proceso legal encima. Entonces, bueno, la tortura sexual ahí es muy importante mencionarla, obviamente por la razón de que fue claramente una estrategia estatal, porque aparte lo hicieron con 50 mujeres del mismo modo, en el mismo lugar. Entonces aquí hay una lucha importante de decir, las compañeras que lo padecieron, que lo vivieron, hicieron un grupo que hasta la fecha se les conoce como las mujeres de Atenco. Les recomiendo, si pueden luego buscar algo de ellas, son de mi edad, muchas conocidas, compañeras. Yo ese día, yo no fui, pero tengo amigas que fueron, entonces, bueno, es un tema muy, me pone la piel de gallina. Pero bueno, las compañeras lograron reponerse y decir, a ver, lo que nos hicieron no tiene nombre, estamos destruidas, todos estamos que no creemos lo que pasó, pero tenemos que quitarnos del lugar de víctimas, porque es donde nos quieren, y el objetivo de esto era ponernos ahí. Entonces lo que ellas dicen, no vamos a quedarnos así, tenemos que nombrar lo que nos hicieron. Entonces comenzaron desde la cárcel a hacer círculos entre ellas, a platicar qué sentían, qué les había pasado. Ustedes se imaginarán lo difícil que era poder decir, yo sentí esto, a mí me hicieron esto.
bueno, lo fueron verbalizando, trabajando ellas a lo interno. Después de hablarlo entre ellas, lo denunciaron, que también dicen, que aparte esto es parte de un manual de contrainsurgencia, eso luego ya quedó claro. Hay manuales de contrainsurgencia que hablan del uso de la tortura sexual. Entonces, ellas decían, lo que tenemos que hacer es nombrarlo primero, ¿no? Y después hablarlo con otros y otras que no lo padecieron para que sepan que les puede pasar y cómo van a reaccionar cuando les pase, ¿no? Y la otra es entender por qué nos hicieron esto. Entonces lo que fue quedando muy claro es, a través del cuerpo de ellas querían dar un golpe tremendo al movimiento y decir, no solo esto les va a pasar a sus mujeres, con las comillas, pero en esa lógica del mensaje horizontal, el mensaje era a los hombres del movimiento. Esto les vamos a hacer a sus mujeres. Y lo que ellos decían que era tremendo era como compañeros de repente se pusieron el saco, es decir, se sintieron súper mal de que a las compañeras les hicieron eso, pero en un modo machista, ¿no? Gracias a hablarlo, eso pudo comenzar a ver, no, pero piensa por qué te estás sintiendo así, esa era la idea. Entonces hay que contrarrestarlo, pero ese trabajo yo se los admiro tremendamente porque han sido años, desde 2006, de estarlo trabajando, de hablarlo. Ellas dicen tallerearlo, hicieron talleres por todo México cuando salieron de la cárcel para hablar esto, y sobre todo para decir, no queremos que le vuelva a pasar a otras, y que si les pasa sepan qué hacer, y cómo nombrarlo, y cómo vivirlo, y lamentablemente pasó. O sea, después de eso fue 2006, la guerra del narcotráfico comenzó en 2008, y desde ahí esta práctica de la tortura sexual se normalizó tremendamente. Entonces ellas tienen un grupo de trabajo de tortura sexual y van hablando con otras mujeres que lo están padeciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuevamente es como el cuerpo de las mujeres se usa para mandar un mensaje, para escribir en el cuerpo de ellas, y cómo es importante que al nombrarlo sepamos que el daño que están haciendo a una lo tenemos que sentir como un daño a todas y todos. Entonces, el tema de la normalización, que es mucho a lo que yo quería llegar, si normalizamos esos actos, estamos condenados. Y bueno, en México lo que tenemos ahora es una enfermedad social, es eso, o sea, ya no se puede confiar, porque las prácticas criminales se reproducieron brutalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo? Ahí es donde entra, cómo a pesar de este panorama surgen impulsos muy interesantes de organización, y yo quería mencionar por el tema también de las mujeres, y que me parece ejemplar, la lucha de las madres buscadoras, que no sé si han oído hablar. Esta foto es, ahí se ve cómo están con las palas, ellas van con las palas, van a buscar cuerpos, pero lo más importante es cómo dan con el paradero de los restos de sus hijos. Ellas hacen todo el trabajo de investigación que debería de hacer un ministerio público, van por todos lados preguntando, y preguntando a sicarios, preguntando y teniendo que encontrarse con el narco y decirles, déjenos entrar, nos dijeron que ahí hay, déjenos entrar. Ya no solamente las han agredido, también las están matando porque están dando con información importante. Entonces han matado a muchas madres buscadoras. Sin embargo, son fuertísimas, yo les tengo un respeto tremendo, y creo que es una lucha muy fuerte que tiene gran importancia, que hay que visibilizar, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionarlas a ellas porque es un ejemplo de cómo, a pesar del terror, ellas están buscando. Y no solo eso, conocemos a una madre buscadora que encontró los restos de su hijo después de años, y de ver que encontró obstrucción por todos lados del Estado, la amenazaron por todos lados, y al final dio con el cuerpo de su hijo, con la osamenta, y siguió luchando, y ella va con otras madres y les enseña a buscar. Entonces, ese a mí me parece como una lección de humanidad tremenda. Creo que en esta lógica de romper con la deshumanización,
eso me parece esencial. Y acabo con la enseñanza de la rebeldía zapatista, porque como en este panorama tan sombrío, los zapatistas y las zapatistas siguen construyendo su autonomía. Es muy importante decir que el territorio donde están los y las zapatistas es el más seguro de México. O sea, ahí no ha logrado entrar el narcotráfico, ahí no desaparecen, ahí las mujeres están seguras. Y no solo eso, se organizan, se acuerpan, a pesar de que les están acechando, porque estamos en un momento en el que la guerra en Chiapas está brutal, no sé si han visto, pero quien alguna vez fue, ahora no reconoce, o sea, va uno a San Cristóbal y hay balaceras. Antes había el ejército cercando, porque siempre han querido cercar a la lucha zapatista, los grupos paramilitares, pero ahora son narcoparamilitares. Entonces el tema es muy difícil, el grado de violencia que están resistiendo, y en este clima de tormenta, que ellos le llaman así, porque la tormenta ellos la nombran global, y eso es importante decirlo. Recientemente habían estado en silencio y ahora rompieron el silencio porque cumplieron 40 años como ejército zapatista, y acaban de sacar una serie de comunicados donde, entre otras cosas, se solidarizan con el pueblo de Palestina, pero también dicen, en este panorama de México como fosa común, tenemos que seguir luchando y tenemos que pensar en el futuro de las siguientes 7 generaciones y trabajar por ellos y ellas y por relacionarnos de otro modo, y eso no pasa por el Estado, eso es clarísimo, no pasa por el Estado, tiene que ser algo que venga desde abajo. Entonces, en ese sentido, la lucha zapatista me parece a mí siempre pues no solamente que da esperanza, sino que nos enseña cómo, a pesar de todo, tenemos que seguir buscando siempre el modo de seguir construyendo, no solamente investigando, confrontando, sino construyendo. Entonces, bueno, eso sería. Pues no sé si tengan alguna pregunta.